La Guerra de los 100 Años fue un conflicto bélico y medieval, uno de los más importantes de toda la historia, uno de los más famosos y más conocidos. Es una guerra que se libra entre la corona inglesa y la corona francesa en suelo francés, por lo que también participan varios feudos franceses, algunos aliados del rey inglés y otros aliados del rey francés. Pues así funciona el feudalismo. Los señores y el monarca van por su cuenta. Los ingleses tienen desde hace mucho tiempo pretensiones sobre algunos territorios feudales franceses, pero como el rey francés está intentando unificar todo su país bajo la monarquía, surge el problema con los ingleses. Francia ha estado gobernada durante mucho tiempo por la dinastía de los Capetos, la familia más poderosa. Pero a partir del siglo XIV, esta familia es reemplazada por una rama menor de los Capetos, por una mezcla, y es así que empieza una nueva dinastía a gobernar el país de la mano del rey Philippe VI de Valois, es decir, el rey Felipe VI de Valois, de la Casa de Valois. Sin embargo, esto es algo que no le gusta a muchos nobles franceses, a muchos señores feudales, entre los cuales se encuentra Felipe III de Navarra, de la Casa de Ibrox. Este es alguien que está casado con la hija del ya fallecido rey Luis X, el viejo rey de Francia, Juana II de Navarra. Y como consecuencia de esto, Navarra se acaba separando de Francia y forma un reino independiente. Por su parte, el rey Eduardo III de Inglaterra reclama que tiene derecho legítimo al trono francés por el hecho de ser el nieto de Felipe IV, otro de los reyes de Francia. Y las tensiones entre los dos monarcas llegan al límite cuando el nuevo rey de Francia confisca la última región que los ingleses tenían en Francia, una región que estaba en Aquitania, la región de Gascuña. Y esto es algo que empezará este conflicto armado, uno de los más largos de toda la historia, la Guerra de los 100 Años, aunque curiosamente duró 116 años. El rey francés le confisca la región de la Gascuña a los ingleses en el año 1337. En este mismo año, Flandes se levanta en una rebelión burguesa en contra de la monarquía francesa. Entonces Eduardo III asiste a la región, en donde se proclama como rey de Francia y pacta con los flamencos una alianza. En junio del año 1340, una flota anglo-flamenca obtiene una decisiva victoria contra la flota francesa en la batalla de Sluys, y más tarde el conflicto se traslada hacia el ducado de Bretaña, hacia el otro lado, de este a oeste, cuyo preciado suelo es disputado por ambos reyes y también por el duque de Bretaña. Los ingleses van a desembarcar en Normandía años más tarde y empiezan a tomar algunas ciudades del norte de Francia, hasta que en Crecy se topa con un ejército francés mucho mayor en número. Sin embargo, los ingleses obtendrán una gran victoria. En la batalla de Crecy, los ingleses son mucho menos que los franceses, pero son un ejército muy disciplinado y fuerte, uno que dispone de arqueros de gran alcance y una caballería bastante potente, aunque el arma principal es la artillería, y en este combate los ingleses ponen a prueba por primera vez sus cañones. Los ingleses tienen el ejército más pequeño, pero se muestra más eficiente que el de Francia, el cual cuenta con una simple pero potente caballería y las tropas de infantería, el típico ejército duro francés de tierra, aunque la lealtad de muchos nobles al rey francés es dudosa. Su cohesión como ejército unido es mucho más débil que el del ejército inglés, además de que sus ballestas son muy lentas comparados con los nuevos arcos británicos. Esta guerra que recién empieza será durísima, tanto para los franceses como para los ingleses. Se derramará mucha sangre, ambos bandos pelean por tierras, pero en medio de todo esto acaba apareciendo algo mucho peor que las armas. Aparece la peste negra, la famosa muerte negra de Europa. Esta enfermedad será incluso peor que las batallas, asolará todo el continente y acabará con una porción de su población. Para el año 1350, Francia tiene un nuevo rey, Juan II. Hereda una Francia en crisis, está al borde del abismo y no parece haber alguna salida posible. Además hereda un conflicto con los ingleses, pero también entra en conflicto directo con Carlos II de Navarra, otro más que reclama tierras francesas. El rey de Navarra es capturado y metido en prisión, por lo tanto le pide ayuda a los ingleses, quienes envían una fuerza que está liderada por alguien conocido como el Príncipe Negro, Eduardo de Bustock.
una fuerza de caballería que arrasa el sur del país, quemando todas las aldeas que se encuentran por su camino, por no decir que saquean todo. En septiembre del año 1356 se produce la batalla de Poitiers, en donde las fuerzas inglesas, apoyadas por las tropas del Ducado de Vasconia, obtienen una aplastante victoria contra los franceses, quienes resultan con más de 2000 hombres entre muertos y heridos, a cambio de tan solo unos pocos cientos del bando invasor, pero también unos 2000 franceses acaban siendo capturados, entre los cuales se encuentra el rey Juan II, junto con uno de sus hijos, Felipe. Los desastres de las batallas contra los ingleses, sumado a la crisis por la que pasa el país, hace que comiencen varias revueltas y pequeñas revoluciones, llevadas a cabo por los sectores más perjudicados: campesinos, mercaderes, burgueses, comerciantes, el pueblo. La guerra con los ingleses también desata en Francia conflictos civiles. Hay una gran crisis económica y el país está al borde de un gran estallido social. Hay levantamientos de campesinos por todos lados. Se levantan contra la monarquía y contra los señores, pues la nobleza y la monarquía había optado por subir los impuestos y cobrar cada vez más y más impuestos para así financiar la defensa del país contra la corona inglesa. Pero esto es a costa de los trabajadores del campo, los cuales se ven forzados a pagar más y más impuestos a cambio de casi nada, además de no recibir ninguna compensación por sus propiedades dañadas tras las batallas. El problema con las grandes hordas de los campesinos es que no son un ejército formal y profesional, por lo que a pesar de causar graves destrozos y muchos asesinatos, las tropas del rey no tienen tanto problema para detener estas rebeliones. Batalla tras batalla, Francia va quedando asolada, poco a poco y con el pasar de los años. La monarquía y sus feudos leales se enfrentan a los ingleses, a los feudos rivales y también a los navarros. En medio de todo esto hay un príncipe francés que está ganando victorias, está teniendo éxito, se llama Carlos, y en abril del año 1364 es coronado como rey de Francia bajo el nombre de Carlos V. Es un rey que junto con sus consejeros e inteligentes ministros mejorarían la terrible situación social y política del país, así también como la terrible situación del ejército, ya que están perdiendo demasiadas batallas contra los ingleses. A finales de septiembre del 1364, en Auray, se produce un sangriento combate, producto de otra guerra que está dentro de la Guerra de los 100 años, la Guerra de Sucesión Bretona, en la que dos poderosas familias luchan por el control de Bretaña: los Blois, apoyados por la corona francesa, y los Montfort, apoyados por la corona inglesa. Esta batalla la ganan las tropas del conde de Montfort. De hecho, Carlos de Blois acaba muerto y muchos otros nobles importantes, aliados del rey de Francia, acaban siendo prisioneros, además de los 1000 muertos y los 1500 soldados capturados. Es con esta victoria que el conde de Montfort recibe el ducado de Bretaña, convirtiéndose en Juan V de Bretaña, y recibe el título de El Conquistador. Pero ocurre algo extraño: en lugar de seguir siendo aliado del rey inglés, que lo había ayudado y apoyado, pasa inmediatamente a ser vasallo del rey de Francia, y probablemente porque no quiere perder las nuevas tierras que ha conquistado. La Guerra de los 100 años trae tal crisis a Francia que también empieza a afectar al papado que los franceses habían puesto en su país, debido a que no querían obedecer las órdenes de un papa italiano. Esta crisis es entre el año 77 y 78 del siglo XIV. Es así que Gregorio XI es el último papa francés y los cardenales eligen a Urbano VI. Este es el primer papa italiano después de casi 70 años de un pontificado francés o un pontificado en Francia, aunque en realidad estaban los dos pontificados en paralelos, cada cual aseguraba ser el legítimo. Sin embargo, a partir de ahora los franceses ya dejarán este asunto de lado. Están tan centrados en sus luchas internas y en la guerra contra los ingleses que simplemente no pueden concentrarse en la tarea de tener o no tener un papado en Francia. Esta guerra es tan larga y tan devastadora que los franceses y los ingleses tienen que luchar mucho tiempo y llegar a continuos acuerdos de paz. Pero estos son acuerdos engañosos de paz. No hay verdadera paz, ya que simplemente se trata de casi como si fueran descansos. Cada bando está muy cansado y agotado por tanta lucha. Por lo tanto, por más que se lleguen a acuerdos de paz, el conflicto real sigue en pie.
En esta guerra, soldados, nobles, ejércitos, condes, duques e incluso monarcas van y vienen. Los ingleses tienen un nuevo rey en el año 1377, ya que Eduardo III ha muerto para ser sustituido por Ricardo de Burdeos, quien ahora lleva el nombre de Ricardo II de Inglaterra, aunque al ser tan pequeño, el regente del país pasa a ser Juan de Gante, el duque de Lancaster. Mientras que en Francia, en el año 1380, muere el rey Carlos V para ser reemplazado por su hijo, Carlos VI. Mientras tanto, la guerra sigue y las batallas se luchan, y no solamente contra los ingleses, sino contra los feudos, aliados de los ingleses y aquellos que no se quieren someter a la monarquía francesa. La guerra entre Francia e Inglaterra también llega a la península ibérica, lugar en donde los castellanos luchan contra los portugueses por la sucesión al trono portugués, pero debido a que los ingleses quieren la corona de Castilla, los franceses se alían a los castellanos. La lucha se decide el 13 de agosto del año 1385, en un lugar llamado Aljubarrota, en donde las tropas anglo-portuguesas salen victoriosas contra las francos-castellanas, por lo que se firma la paz entre los reinos ibéricos, mientras que la guerra entre franceses e ingleses seguirá en pie mucho tiempo y en suelo francés. Por lo que se ve, tanto los franceses como los castellanos no están en condiciones militares como para enfrentarse a sus enemigos. Aún no se han convertido en esas potencias que todos conocen, pero todo eso está a punto de cambiar. Una vez que estos dos países asciendan a lo más alto, se convertirán en potencias muy poderosas y casi no tendrán rivales militares, pero aún falta para eso. A pesar de que la guerra no está terminada con los ingleses, los franceses han pactado la paz con ellos desde hace ya un tiempo. No hay luchas con los ingleses, al menos por el momento, pero un cambio en el trono hará cambiar las cosas, ya que el nuevo y joven rey, Carlos VI, empieza a mostrar sus primeros signos de locura, y por ello el peso de la corona cae en su hermano, Luis de Orleans. Sin embargo, el problema es que Luis se lleva mal con uno de los nobles más poderosos de Francia, el de Borgoña, Felipe II de Borgoña. Este es alguien que quiere aliarse a los ingleses, mientras que Luis está intentando eliminar la influencia inglesa de Francia para siempre. En abril del 1404, Felipe II de Borgoña muere, y es así que su feudo pasa a ser controlado por su hijo Juan, alguien del cual se dice que tiene gran valentía, es muy valeroso, muy valiente y es muy hábil luchando, y es por todo ello que se lo conoce como Juan sin miedo. Este Juan de Borgoña entra en conflicto directo con Luis de Orleans y ambos se llevarán muy mal, cada quien quiere la muerte del otro. La guerra civil en Francia continúa, pues los feudos poderosos intentan seguir manteniendo sus privilegios feudales y los poderes de sus regiones que sean independientes de la corona, del estado monárquico. Mientras que la monarquía, la corona, lo que está intentando es ir creando el absolutismo en Francia, para así tener el control total y absoluto de todo el país. Al poco tiempo Luis de Orleans muere, pero esto no calma las cosas. De hecho, estalla otra guerra civil, mientras que las tropas de Borgoña toman la capital francesa, París, en donde se quedan un tiempo, pero las revoluciones y las revueltas que se han desatado alrededor de la ciudad han llegado a París, y Juan de Borgoña, que se ha quedado a cargo de la capital, es duramente criticado por no saber qué hacer. No puede asegurar el control de Francia, y es así que se ve obligado a huir de París. Entonces, el duque Carlos de Orleans entra con sus tropas en la capital, expulsa a los borgoñones que han quedado y luego libera al rey Carlos VI, quien había sido encarcelado. En marzo del año 1413, Inglaterra tiene un nuevo rey, Enrique V. Es una persona muy poderosa, proviene de la poderosa casa de los Lancaster y también es el señor de Irlanda. Incluso pretende expandir sus territorios para crear un gran imperio, al igual que habían intentado todos sus antecesores, y esos territorios están en Francia. Enrique V quiere recuperar los territorios que la casa de los Plantagenet tenían en Francia. Es por ello que arma un ejército y con una flota cruza el Canal de la Mancha para desembarcar en Normandía. 2 años después se desata una brutal batalla entre franceses e ingleses, la batalla de Agincourt. Los franceses son aplastados violentamente. Esto deja por los suelos la moral francesa. Se han cansado de perder batallas contra los ingleses, y batallas importantes.
cada vez pierden más terreno, pues a pesar de que superan ampliamente en número, sus bajas han sido en varios miles a cambio de poco más de 100 en el bando de la corona inglesa. En este combate también fueron muy importantes los arqueros ingleses. Estos arqueros están haciendo la diferencia en casi todas las batallas. Tienen un gran alcance y los franceses, que son muy frontales para luchar, les gusta el cuerpo a cuerpo, cada vez que intentaban chocar contra la línea enemiga ya estaban bastante diezmados por las flechas. Nobles importantes, aliados del rey de Francia, acaban siendo capturados y asesinados. Los ingleses parecen ser invencibles. Cada vez que luchan contra los franceses, estos siempre salen perdiendo, a pesar de que se encuentran en sus propias tierras, en su propio territorio. Todo el ducado de Normandía pasa directamente bajo la administración y bajo el control de la corona inglesa. En el año 1419 surge otro grave problema para la corona de Francia. El príncipe heredero al trono, Carlos VII, tiene una discusión y acaba asesinando a Juan de Borgoña, lo cual causa otro conflicto interno entre los nobles. Hay un gran problema y parece que Francia está a punto de ir a la guerra interna de nuevo, pero el rey Enrique V de Inglaterra interviene y trae una supuesta solución para el rey Carlos VI. El rey inglés dice que para que no haya más problemas, podrían gobernar Francia en conjunto. Le dice que quiere gobernarla junto con él, que haya una especie de dos reyes, dos monarcas. Con esto se dejaría la guerra con los ingleses, esas tediosas batallas que tantas veces están perdiendo los franceses. Pero a cambio, Enrique V es el que gobernaría toda Francia cuando Carlos VI muera, y no su hijo, Carlos VII, ya que no puede hacerlo debido a que asesinó a Juan de Borgoña, y con ello rompió un pacto feudal. Además de todo esto, el rey inglés está intentando buscar una nueva esposa, Catalina, la hermana del príncipe, ya que si se casa con ella, tendría mayor legitimidad al trono de Francia. Son muchos los que se oponen a las ideas del rey de Inglaterra de gobernar Francia, y la lucha continúa en suelo francés. Por ello, Francia queda dividida en dos partes, el norte, que apoya al monarca inglés, y el sur, que es partidario del monarca francés. En un claro recuerdo a lo que pasó durante la Segunda Guerra Mundial con la ocupación nazi de Francia. Y al igual que en la Segunda Guerra Mundial, esta partición de Francia, esta Francia dividida, dura muy poco, ya que en 1422 ambos monarcas mueren, el inglés y el francés. A partir de ahora la cosa cambia, ya nada será como antes. Esta vez los franceses empezarán a ir ganando ventaja y batallas. Por contra, los ingleses se irán retirando de todos los territorios que han conquistado en Francia. Incluso en esta época aparece en Francia Juana de Arco, la famosa guerrera, aquella que tiene una historia mezcla entre mito y realidades. El nuevo rey de Francia pasa a ser el príncipe Carlos, ahora es el rey Carlos VII, mientras que el nuevo rey de Inglaterra es Enrique VI, pero tan solo tiene un año de vida y el gobierno queda a manos de todos los regentes. Todos estos regentes, personas importantes, nobles, comerciantes, duques poderosos, señores y demás príncipes, también buscan conquistar Francia y hacer valer sus supuestos derechos sobre suelo francés. El nuevo rey de Francia, Carlos VII, está totalmente dispuesto y convencido de que tiene que reconquistar su país con su ejército. Tiene que consolidarlo, expulsar a los ingleses de Francia de una vez por todas. Empieza a reorganizar y a preparar su ejército. Además contrata tropas extranjeras, y entre ellos están los clásicos enemigos de los ingleses, los escoceses, quienes vienen a Francia liderados por Juan Estuardo, el conde de Buchan, un férreo enemigo de los ingleses y por lo tanto aliado natural de Francia. Aunque los ingleses también tienen aliados poderosos, y estos aliados están en suelo francés, como por ejemplo Borgoña. Con el pasar de los meses, los ingleses van conquistando cada vez más territorios franceses. Incluso París ha sido tomada. Batalla tras batalla, los soldados de la monarquía del norte van expulsando a los soldados franceses que se interponen en su camino. La Guerra de los 100 años está llegando a su fase final y todo parece perdido para los franceses, pero esta mala suerte no durará para siempre y todo está a punto de cambiar. En esta época también aparece Juana de Arco. Es la hija de unos terratenientes más o menos ricos, pero no es como las demás mujeres de la época. Esta mujer se convertirá en una guerrera histórica.
e incluso ayudará a los franceses a obtener sus primeras victorias sobre el enemigo inglés. Lo que quiere Juana, lo que más desea, es luchar contra los ingleses y expulsarlos, al igual que todo francés de esta época. Es por ello que se corta el pelo y se viste con ropa de hombres para intentar pasar desapercibida y que se le acepte entre las tropas del rey. La cosa es que al parecer Juana ha recibido un llamado de Dios, del mismísimo Dios, o al menos eso es lo que dice, y eso es lo que se cuenta. Por ello se ha presentado ante el rey francés para pedirle tropas para luchar contra los ingleses. Después de mucho tiempo de charlas, de investigaciones, de debates, de discusiones, peleas e interrogatorios, finalmente el rey Carlos VII accede a darle una pequeña tropa a Juana solo para ver qué sucede. La misión que recibe Juana y su pequeña tropa es liberar Orleans, una ciudad muy importante para el rey. Pero se ha vuelto tan famosa esta mujer que en su marcha hacia allí, más y más franceses se van uniendo a sus tropas, hasta que crean un pequeño ejército. Al llegar a la fortaleza de Orleans, empiezan las negociaciones entre las tropas de Juana y los ingleses. Pero los ingleses no la toman en serio, puesto a que es una mujer, de hecho se burlan de ella. Aunque cuando vayan a las armas, los ingleses acabarán tragándose sus palabras. Las tropas de Juana logran tomar todas las fortalezas que están en los alrededores de Orleans, pero cuando están a punto de conquistar la última, la propia Juana recibe un flechazo en el hombro que la deja malherida, y sus soldados, que la están considerando como una especie de amuleto de suerte, tienen que parar el combate para protegerla. Aunque es una mujer muy dura, y a pesar de estar herida, Juana sigue luchando, lo cual levanta la moral de sus hombres al máximo. La lucha es a muerte, a todo o nada. Y es así que los franceses acaban reconquistando la primer ciudad, Orleans. La primer ciudad francesa importante ha sido reconquistada. Los franceses han dado su primer paso en revertir todas las conquistas que han hecho los ingleses. Finalmente, los franceses entran victoriosos en la ciudad. Los aplausos y los vítores caen sobre ellos, pero es Juana la que se lleva la gran parte de las aclamaciones, y ahora los franceses empiezan a creer que lo que decía era cierto. Después de esta victoria, las tropas de Juana marchan hacia Reims, en donde tienen que asistir a la coronación de Carlos VII como rey, puesto a que él había sido elegido y había sido proclamado, pero nunca había sido coronado oficialmente, lo cual sucede el 17 de julio del año 1429, y a partir de ahora los franceses empiezan a envalentonarse cada vez más, pues Orleans ha sido la primer reconquista importante en mucho tiempo, ha pasado a manos francesas, y la corte de Carlos VII empieza su proyecto de reconquistar Francia, todo el territorio que los ingleses tienen en Francia, mientras que por su parte el ejército de Juana también va ganando batallas. Pueblo tras pueblo, ciudad tras ciudad, fortaleza tras fortaleza van cayendo bajo su control, y en su camino a la capital, París, el ejército de la doncella de Orleans parece imparable, pues ahora son los ingleses los que van cediendo terreno, pero la suerte abandonaría a los libertadores franceses, ya que estando tan cerca de París, el ejército de Juana sufre una terrible derrota. Las tropas de Juana quedan totalmente diezmadas y ella acaba siendo capturada por las tropas de Borgoña, los aliados de los ingleses. Los borgoñones la entregan a los ingleses y estos piden un rescate a cambio de liberarla, pero este dinero nunca llega, por lo tanto Juana acaba siendo condenada a muerte tras un duro juicio en su contra, y la condena es morir en la hoguera. A fines de mayo del año 1431, con tan solo 19 años de edad, Juana de Arco es condenada a morir quemada en la hoguera. La acusan de herejía, de trasvestirse, de no servir a Dios y de ser la sirvienta del diablo, aunque la realidad es que es una venganza por haber saboteado las actividades militares de los ingleses y por haberles hecho perder territorio. Además, lejos de desalentar a los franceses, la muerte de Juana les da aún más aliento y más ánimos para combatir contra el enemigo invasor, el enemigo inglés, pues Juana ahora es como una especie de héroe nacional. Ha demostrado que el ejército inglés no es invencible, o al menos eso es lo que cuenta la leyenda. Puede tener parte de cierto y parte de romanticismo. En 1435, Carlos VII intenta llegar a un acuerdo en Arras con el rey inglés. Le dice que le cederá Normandía y Guyena a cambio de que lo reconozca como el único rey de Francia, algo que el rey inglés se niega a aceptar, pues él quiere la corona. Pero ahora la cosa cambia con Borgoña,
ya que los borgoñones actúan por su cuenta y aceptan las condiciones de Carlos VII a cambio de que Borgoña, siendo un feudo de Francia, tenga todo tipo de autonomía. Ambos llegan a un acuerdo. Ahora Borgoña ya no está más en el bando inglés, se ha aliado a la corona francesa, y con esto las fuerzas militares de Carlos VII aumentan notablemente. Al año siguiente, los franceses se unen al conde de Richmond, que será el futuro duque Arturo III de Bretaña. Con él, los franceses logran recuperar una gran parte de los territorios del norte del país, entre los cuales se encuentra París. La capital ha sido reconquistada. Poco a poco, los ingleses van cediendo terreno y las tropas del rey Carlos VII van reconquistándolo. Con París nuevamente bajo el mando francés, la corte de Carlos VII empieza a reforzar el Estado. Empiezan a llevar a cabo reformas con el objetivo de que su monarquía tenga más poder y sea más consistente, más estable, más dura, y que no sea tan fácil el hecho de que venga un ejército extranjero a poner en duda eso. Los nuevos impuestos también sirven para aumentar enormemente el ejército, la arquitectura, la infraestructura, pero especialmente el ejército. Ahora los franceses tienen artillería, tienen nuevas tropas de arqueros profesionales. El ejército aumenta notablemente, hay nuevos tipos de soldados, incluso se crean compañías nuevas. El ejército francés se va profesionalizando y los ingleses ahora ven a un enemigo muy diferente. Ven a este ejército francés que todos conocemos de la Edad Media, este ejército duro y profesional. El ejército real de Carlos VII adquiere un gran salto de calidad y fuerza. Ahora tiene una artillería potente, tiene infantería pesada, una caballería más grande, tropas de arqueros e infantería de armas largas, tales como lanzas, alabardas o bolas, además de poseer un número de efectivos mucho mayor para combatir. Absolutamente todo su ejército es más grande y se convierte en el más grande de toda Europa. A partir de ahora ya no habrán señores feudales que puedan considerarse como más fuertes que el propio rey. Por lo tanto, poco a poco, el feudalismo irá quedando de lado en Francia para ir dando paso al absolutismo, a la monarquía absoluta, una monarquía fuerte, poderosa, potente y muy dura. Carlos VII se ha convertido en el hombre más poderoso de Francia, es indiscutible, pero también es uno de los más poderosos de Europa, y mientras él fortalece su poder en su país, en muchos otros reinos europeos influyentes, también los reyes han dado los mismos pasos que Carlos VII, fortaleciendo el poder real con respecto al de los señores feudales, y en el futuro, una lucha entre monarquías autoritarias europeas más poderosas empieza a palpitarse desde lejos, una en la que habrán varios juegos de alianzas y guerras. Esto es algo que aún no llega, pero poco a poco irá viéndose desde lejos. El poder del rey ahora es tal que cuando el duque Felipe III de Borgoña se levanta en armas en el año 1440, además de que tiene la ayuda del poderoso duque Carlos de Orleans y del dauphin Luis XI, este levantamiento acaba siendo un fracaso, termina siendo aplastado por las tropas del rey. Los franceses empiezan una campaña en Normandía, uno de los territorios que tienen aún los ingleses. Los francos están liderados por el conde Arturo y van liderando cada pueblo por los que pasan. Esta vez los ingleses tienen poco que hacer contra el enemigo francés. Su ejército no solo es más grande numéricamente, está fortalecido, se ha modernizado, tiene nuevas tropas, nuevas tácticas y son muy duros por tantos años de batallas. En abril del 1450, los franceses obtienen una formidable victoria en la batalla de Formigny. Esta vez, las bajas inglesas son demasiado grandes comparadas con la de los franceses. Ahora la cosa no parece ir nada bien para los invasores del norte, además de que casi 1000 prisioneros han sido tomados en la batalla. Y con esta victoria, Francia consigue expulsar definitivamente a los británicos de Normandía. Ahora, la última región que tienen los ingleses en Francia se encuentra en la Guyena, pero los ingleses ya no quieren perder más territorios y van a todo o nada. De hecho, son los primeros en atacar y la lucha que decidirá el futuro se da en Castillón. Esta lucha también está perdida para los ingleses, además de que los franceses son muchos, están repletos de cañones de artillería, tienen cientos de ellos, hacen estragos entre las tropas de los ingleses. La matanza acaba siendo enorme, pues más de 4000 hay entre los muertos y heridos, mientras que los franceses tienen poco más de 100. La derrota inglesa ha sido decisiva y es una espectacular victoria para Francia.
Se dice que de la batalla de Castillón es la primera vez en la historia que los cañones de artillería hacen la diferencia en una batalla, aunque la realidad es que los ingleses ya venían perdiendo desde hace rato. Incluso fueron ellos los que trajeron la artillería, aunque esa artillería era bastante vieja, era un arma antigua comparado con la moderna artillería que tienen los franceses. Esta es la batalla que expulsa a los ingleses de Francia para siempre, lo que pone fin a la Guerra de los 100 años. Los ingleses solamente tendrán una pequeña región al norte, Calais, y la tendrán durante mucho tiempo, ya que los lazos de sangre entre la nobleza de ambos reinos, los monarcas de Inglaterra seguirán considerándose como los auténticos herederos de algunos territorios franceses. Poco más de 20 años después de la muerte de Juana de Arco, los franceses ponen fin al dominio de los ingleses sobre Francia, y ahora es la sangre francesa la que gobierna Francia, nunca mejor dicho. Mientras que el rey Carlos VII, que ahora tiene un poder más grande que cualquier rey antecesor suyo, rey de Francia, decide reabrir el proceso contra la doncella de Orleans, Juana de Arco, y es así que la iglesia anula la sentencia contra la famosa guerrera, la mujer más grande en la historia de Francia.